bien. Este conversatorio hemos estado platicando, ¿por qué queremos hablar de la Navidad? Si cada año se habla de la Navidad, ¿verdad? Cada año estamos ahí y que feliz Navidad y esto y lo otro. Pero en esta ocasión queremos profundizar, ir antes, durante y cómo se festeja la Navidad. Y para eso son estos 2 días de conversatorio, de poder ahondar un poco más en el trasfondo histórico, social, religioso, etcétera. Y para eso tenemos aquí a nuestro hermano, a mi doblemente hermano, el pastor Mario Villanueva. Por cierto, como diría un rockero ahí, muy famoso, mamá, ¿me estás viendo? Saludos a todos los Villanueva. Saludos, saludos. A todos los Jiménez. Yo sé que Dani Rock sabe de quién estaba hablando. Muy bien, sean bienvenidas nuestra familia Villanueva Jiménez, que espero que nos echen porras y nos echen ahí un saludito. Muy bien, y desde las lejanas tierras de Nicaragua, tenemos aquí a Richard Ramírez, ¿sí? Y saludos a todos los Ramírez, a todos los Arcarás, etcétera. Y ese se llama Richard, no es Ricardo, no le digan Ricardo, se ofende si le dicen Ricardo. Se llama Richard. Le costó mucho trabajo a sus papás ponerle Richard, ¿verdad? Muy bien, bienvenidos. Ellos son los que nos van a traer el tema del día de hoy, los cuales se antojan muy interesantes. Y pues vamos a empezar este conversatorio. Y yo le preguntaría al pastor Mario que si el Antiguo Testamento habla sobre la Navidad o del nacimiento de Cristo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bien, pues buenas noches, estimados hermanos, amigos, familiares y conocidos que están con nosotros conectándose. Buenas noches también a Pastor Héctor, a Richard. Realmente es muy interesante todo este tema porque bien dices, cada año pareciera ser que el tema es recurrente y que al parecer ya todo está enseñado respecto a la Navidad. Pero cada año se distancia más el concepto correcto y apropiado de lo que es la Navidad. Y yo creo que todos los hemos experimentado. Cada año meten más influencias comerciales, más conceptos humanistas, más conceptos sociales que realmente lo que es y ha sido desde el principio. Entonces, es muy interesante esta primera pregunta porque desde el Antiguo Testamento, y vamos a ser ya muy específicos, desde Génesis hasta Malaquías, hay todo un hilo conductor que en cada libro aparece la persona, la figura, el tipo, la mención o la profecía del Señor Jesucristo. Y bueno, ya que estamos en tiempo de Navidad, vamos a asemejarlo un poco a las series navideñas. Cada foquito viene conectado al mismo cable que va conectado a la fuente principal. Y bueno, cada foquito prende de acuerdo al ritmo que va la serie. Si tuviéramos una serie con los 39 libros del Antiguo Testamento, cada vez que leyéramos el libro se prendería un foquito donde vemos la mención de Cristo. No una mención específica, no una mención con nombre, no una mención totalmente clara, pero sí la idea principal. ¿Cuál es la idea principal de Cristo? La redención, el perdón de pecados por parte de nuestro Dios para todos aquellos que hemos pecado. Entonces, en ese sentido, desde Génesis, la promesa que de la simiente de la mujer iba a nacer el Salvador, hasta Malaquías, donde nos habla de que los padres volverán el corazón a los hijos y todo ello. Ahí vemos que en cada libro hay una mención, hay una tipología, hay una mención o hay una profecía. Entonces, en el Antiguo Testamento viene el nacimiento de Cristo como tal, como Navidad. No, en ese sentido no, pero sí viene el mensaje del advenimiento de Cristo. La anunciación, la manera en cómo Dios estableció ya
todo lo relacionado a que en un momento determinado de la historia de la humanidad iba a llegar Jesucristo. Entonces, en ese sentido, sí hablan las Escrituras del nacimiento de Cristo. Bueno, el libro de Isaías es el más claro, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre sus hombros. Entonces, ese Emmanuel que es mencionado en Isaías, que por cierto, Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento, pues es ratificado, confirmado, afirmado en el libro de Mateo. Dios con nosotros. Entonces, podemos decir que es tan importante la mención de Jesucristo que por eso la Navidad es muy relevante. Claro. Y por eso debemos de estudiarla en toda su magnitud, no nada más por los juguetes, no nada más por las fiestas, no nada más porque, ¡hey, feliz Navidad!, sino porque tiene una connotación histórica y espiritual muy, muy fuerte y muy importante. Muy bien, entonces hablando del Antiguo Testamento, que por cierto, cuando mencionamos el Antiguo Testamento, para los judíos es el Tanaj, ¿verdad? Para ellos decir la Biblia es casi decirles una mala palabra. Para ellos es el Tanaj, porque la Biblia está dividida en ese tiempo para ellos en tres grandes secciones. Y termina con Malaquías. Desde Génesis hasta Malaquías. ¿Qué pasó en esos 400 años con la nación de Israel en este silencio entre el Malaquías y los evangelios? Fíjate que esa palabra de que silencio es un decir, porque si estudiamos a conciencia el Antiguo Testamento, podemos ver que más que silencio ya hay algo escrito. En el libro de Daniel es mucho más específico. El libro de Daniel, cuando le está relatando el sueño de la estatua, está mencionando ya los siguientes reinos que habían de venir. Recordemos que Daniel fue llevado exiliado a Babilonia y ahí fue su ministerio hasta el rey Ciro. Y lo menciona el libro de Daniel. Muchas veces no nos detenemos como estudiantes de las Escrituras a ver esos detalles. Por eso es de que luego confundimos un poco ese silencio. Más bien ese silencio se refiere a que en ese tiempo no había profetas. No había profetas que amonestaban o que instruían. ¿Por qué? Porque ya estaba todo escrito. Vemos en el anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista, ¿sí? Vemos la figura de Jesús, vemos el trabajo que iba a hacer Jesús, vemos todo escrito. Ahora, esos 400 años realmente los podemos confirmar, podemos obtener la información, uno, a través de la propia Biblia, desmenuzando los reyes que iban a venir, ahí en Daniel, en la historia universal de los grandes imperios que conformaron esos 400 años, pero también en esos libros apócrifos de Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. No les tengamos miedo a leer esos libros. Pareciera ser que los cristianos los tenemos así como que blasfemia y como que miedo, porque no. Tienen cosas muy interesantes porque son históricas. No vienen dentro del canon porque sí traen cosas que contravienen sobre todo la ley de Moisés. Entonces, en ese sentido, sí podemos obtener información valiosa. Ahora, esos 400 años es bien difícil resumirlos, pero están divididos básicamente en los imperios que están descritos. El imperio asirio, bueno, ese fue anterior, el imperio asirio que se llevó cautivos a las tribus del norte y posteriormente los repobló, pero no con judíos, sino con toda la gente que conformaba el imperio asirio. En Babilonia, después de los asirios, llegan los babilonios y ahí es donde Ezequiel, Daniel empiezan a relatarnos todo lo que está sucediendo con la nación de Israel. Todos estos imperios tuvieron una marca para los israelitas y ahorita lo vamos a desglosar. Posteriormente, después de que surge la nación de Babilonia, llegan los medopersas con Darío, con Ciro. Ciro es mencionado por nombre. Es mencionado por nombre en Isaías e inclusive se le llama el ungido, el pastor. Fíjense hasta qué punto Dios en su omnisciencia ya tenía
bien configurada la historia de la humanidad. Y esto es bien bonito para todos nosotros, porque tal pareciera ser que la historia de la humanidad es totalmente ajena a Dios. Y es todo lo contrario. Dios escribe la historia de las naciones y escribe la historia de toda la humanidad, escribe la historia tuya y escribe la historia mía. Entonces, en ese sentido, tenemos un Dios que es cercano a cada uno de nosotros. Bueno, después del imperio medo-persa llega el imperio griego, después el imperio romano, y hay un pequeño espacio de más o menos 100 años donde se establece un gobierno autónomo en el territorio de Judá, que se le llama el reinado de los asmoneos, cuya descendencia venían de Asmón, y de ahí viene la familia de los macabeos, empezando por el patriarca Matatías. Bueno, todos esos imperios hicieron una huella en el pueblo de Israel, y esa huella, si lo vemos fríamente, fue proporcionada por Dios. Dios orquestó todo para que en específico en su pueblo se dejara una huella, independientemente de todas las aportaciones mundiales que hicieron estos imperios. Por ejemplo, los samaritanos. Los samaritanos, si bien eran parte del reino del norte, cuando los llevan cautivos a Siria y Asiria repuebla esa parte de Israel, llevan a gente no judía y se empiezan a mezclar entre los judíos y la gente de otro pueblo. Por eso es de que los judíos descendientes de Judá no los reconocían ya como el pueblo de Israel, de ahí la enemistad. De hecho, se fundó en el tiempo de los asmoneos, se fundó un templo en el monte Gerizim o Gesarim. Posteriormente, uno de los descendientes de los macabeos, Hircano, lo destruye. ¿Se acuerdan de ese pasaje de Jesús y la samaritana? Donde le dice la samaritana, nosotros adoramos donde nuestros padres lo hacían. Se estaba refiriendo al monte Gerizim. Total que los asmoneos lo destruyen porque obviamente el único centro de adoración era Jerusalén. Entonces, los asirios hicieron eso. Los babilonios trataron de borrar la huella de los judíos, no tan solo mezclándolos, sino borrando su cultura. ¿Se acuerdan que en el libro de Daniel decía que les daban la comida del rey y el vino del rey? ¿Y que dijo Daniel? Permítenos, chato, pero no, ahorita no. Nosotros puras verduritas y fruta, de ahí el comercial de come frutas y verduras. ¿Por qué? Porque ellos demostraron que la dieta de los judíos era mejor que la dieta de los babilónicos. Entonces, de ahí vemos que se fue preservada la identidad, la cultura, el pensamiento que estaba basado en la ley, ¿sí?, de los judíos. Entonces, cada imperio quiso borrarlo o lo impulsó. Por ejemplo, los griegos, cuando finalmente conquistan a los medo-persos por medio de Alejandro Magno, resulta ser que Alejandro Magno tenía una visión mundial, fue uno de los principales globalizadores. ¿Qué es lo que hizo Alejandro Magno? Él trató de helenizar, esto es culturalizar a todo el reino, a todos los habitantes conocidos en ese tiempo. Entonces traía la filosofía de Aristóteles, traía las costumbres y trató de inculcarlos a todos. Los judíos se resistieron a eso. Sin embargo, una aportación que después hizo Ptolomeo Filipo, después de que murió Alejandro Magno, fue la traducción de las escrituras del hebreo al griego llamado la Septuaginta. Ahora, hay dos historias paralelas respecto a eso. Una era que este hombre, Ptolomeo Filipo, era un hombre que le gustaba mucho las artes, que le gustaba mucho la cultura, y lo que trató de hacer es tener un ejemplar de lo que era la ley o el Tanakh propio, pero en griego, que era el idioma oficial. Pero también, y esto es algo muy interesante, también los judíos
ya no tenían un templo donde adorar. Entonces, muchos de los judíos que fueron dispersos, la famosa diáspora, que se fueron a Babilonia, a Persia, a las ciudades griegas, se empezaron a congregar, ¿en dónde creen? En las sinagogas. De ahí empieza el concepto de la sinagoga, que sinagoga es muy semejante la palabra a la palabra iglesia. Entonces, en ese sentido, se empiezan a congregar y dicen que muchas generaciones de judíos que ya nacieron en los territorios ocupados por Grecia y que aprendieron el griego, ya no sabían el hebreo. ¿Y cómo se les podía inculcar? Por medio de una traducción griega del Antiguo Testamento. Entonces, la aportación de los griegos fue mucha cultura, mucha estética, mucha filosofía, pero también la Septuaginta, que muchas veces fue utilizada aún por el Señor Jesucristo. Posteriormente ya los romanos pues traen toda una infraestructura necesaria para que sus conquistas se hicieran de una manera más efectiva. ¿Cómo? A través de carreteras, a través de construcciones. Los romanos fueron muy buenos ingenieros. Bueno, hasta en la actualidad existen las vías, la vía ignacia, la vía marítima, que son cimientos profundos que con el paso de los años esas carreteras siguen funcionando. Bueno, ya son paseos, ya no son tanto carreteras, pero fueron concebidas para llevar material militar y de sustento para todo el ejército. El apóstol Pablo no hubiera podido recorrer Asia sin esos caminos. Ahora, otra aportación importante fue la Pax Romana. Durante el periodo romano hubo estabilidad. No era totalmente, sí, ya sin problemas, había sus sublevaciones, pero ellos tenían la capacidad de traer la paz. Entonces, cuando los romanos empiezan a conquistar la parte de Jerusalén, los judíos lo que hacen es hacer un tratado con los romanos y decirles, pues como cuates, ¿no? Y lo que hacen los romanos es darles cierta autonomía para que ellos cultivaran sus tradiciones, sus costumbres y todo ello. Entonces, durante el periodo romano se pudieron rescatar muchas cosas que contribuyeron a que de nuevo el templo pudiera tener sacrificios, pudiera hacer las oraciones, pero el problema de todos estos imperios hacia los judíos, aparte de traerles buenas cosas, les trajo un problema muy serio, la corrupción. ¿Por qué? Porque los judíos empezaron a adaptar a los helenos, a los griegos y después a los romanos. El Sanedrín, de alguna manera, es una copia del Senado romano, ¿sí? Entonces, estos cambios en la mentalidad judía afectaron a los judíos contemporáneos de Cristo. Y digo, a grandes rasgos, pero hubo buenas aportaciones. Cuando en Isaías 53 habla del siervo sufriente, que nosotros estamos convencidos que habla de Jesucristo, de todos los sufrimientos de Cristo, por lógica tenía que ser un ser humano. Y ese ser humano tenía que venir a la tierra, a que sufriera, a que lo mataran, herido fue por nuestras rebeliones, etcétera. Nosotros estamos convencidos que hace más de 2000 años vino Jesucristo. Pero no sé si ustedes se han hecho la pregunta, ¿por qué no vino en el año 300 antes de Cristo, o en el 1500, o en el 1800, o en este momento? ¿Por qué? Entonces la pregunta es, cuando nace Cristo, ¿cómo estaban los judíos? Digo, de los pocos que quedaban, porque sabemos que muchos se los llevaban los asirios al norte, luego los del sur se los llevaban a Babilonia, y tú nos has hablado ahorita de varios factores, ¿no? Las carreteras. Otra aportación que hicieron los romanos es dejar el griego como idioma universal. La Pax Romana, que así se dice en latín, la Pax Romana, pero con espada. Era una paz a fuerza. Muy bien. Pero ¿cómo sabe el tiempo de Cristo? La pregunta más interna es casi preguntarle, Señor,
¿por qué mandaste a Jesucristo en esos momentos, ¿no? En ese tiempo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Fíjate que es muy intensa, pero muy interesante esa pregunta y no hay una respuesta así contundente porque pues son los pensamientos de Dios, ¿no? Son los tiempos de Dios, son las épocas de Dios. Pero sí hay datos muy interesantes. Por ejemplo, el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este versículo es bien enigmático, porque tú dices, el cumplimiento de los tiempos, ¿cuáles tiempos? Ahora, hay esta reflexión que voy a comentarla y que la vamos a dejar en el escritorio para después retomarla. Con todos estos imperios y con toda esta influencia que tuvieron los judíos, hubo situaciones que nos llevan a pensar en el cumplimiento de los tiempos. Por ejemplo, en todos estos imperios hubo poder, hubo ciencia, hubo tecnología, hubo artes, hubo filosofía, hubo sensualidad, hubo sexualidad, hubo pasiones, y sin embargo el hombre nunca estuvo satisfecho. Llega Jesucristo y da un mensaje no diferente, igual: arrepentíos y creed en mí. ¿Cuál era el mensaje de Jehová en el Antiguo Testamento? Arrepentíos y creed en mí. Entonces, la historia nos da grandes lecciones. El Señor Jesucristo no vino ni antes ni después, sino en el tiempo propicio en el que Dios, en su tiempo y en su momento, y a través de intervenir en la historia universal, mandó a su Hijo, nacido de mujer, Génesis, nacido bajo la ley, en el pacto de Moisés. Entonces podemos ver que nuestro Dios omnipotente, omnisciente, fiel, cumple sus promesas, y sus promesas son en su tiempo, no en el de nosotros ni en el de la humanidad. Entonces, sí hay muchas cosas interesantes que se desarrollaron, pero al final del día, el tiempo que Dios propició para la venida de Cristo fue el tiempo perfecto. Entonces, haciendo más o menos un resumen de lo que nos comentaste, había un imperio en ese tiempo que era el Imperio Romano, uno de los más fuertes, pero más crueles que ha habido en toda la historia, los cuales hicieron caminos, caminos tan grandes que sus ejércitos tenían que caber en esos avenidas, en esas calzadas tan grandes que se estaban haciendo. Había un idioma universal que era el griego koiné, o llamado el griego común, y eso ayudó a que se propagara de alguna manera el evangelio. Y además este imperio tan grande tenía una ley. Yo que estudié derecho y sé que lo que implica el derecho romano, el derecho romano a la vez está influenciado por la Torá, por la ley de Moisés. Mucha influencia tiene. Y el derecho romano nos influye a México, sobre todo a los países latinos. A los países anglosajones su ley es muy diferente a la ley romana, pero hasta la fecha, nosotros cuando leamos Levítico nos vamos a dar cuenta que muchos de los conceptos, de los preceptos, de los códigos están basados en la ley romana. Ay, qué interesante. Muy interesante. Me da la impresión de que en la historia que nos comentas, y no es tu historia, sino es la historia universal que está en todos los libros, que había muchos grupos en los judíos, que existían muchas facciones. Entonces llega el bebé a Belén. ¿Cómo estaba esa tierra? La tierra de Israel en ese tiempo. Que por cierto cantamos
una canción que es Tierra Bendita de Palestina y creemos que Palestina no existe, ¿verdad? Bueno, es un concepto, es muy interesante porque ese concepto de Palestina viene de los filisteos. Y si decimos que Palestina es Israel, estamos diciendo que los filisteos es Israel. Hay un debate muy fuerte porque pareciera ser que en la época en el siglo II, un emperador romano estaba harto de los judíos y para una manera de erradicarlos era traer más poblaciones y preguntó a sus asesores, ¿quiénes son los enemigos de Israel? Los filisteos. Pues tráigame unos filisteos y que pueblen ahora Israel, y ahora le llamaron Palestina. Pero si te fijas, las escrituras nunca se refieren a Israel como Palestina, siempre le llaman Judá, por la descendencia y por la tribu de Judá, Jerusalén, que ahí estaban establecidos. Entonces, pues hay un entredicho entre si es correcto decir Palestina o no. Para mí, mejor yo digo Judá, porque para mí es lo más bíblico, lo más cercano a las escrituras. Correcto. Ahora, sí. respecto a esos grupos, y aquí también tenemos que remontarnos a los años antes del nacimiento de Cristo, y tiene que ver con la descendencia de los asmoneos, de Asmón. De ahí viene Herodes el Grande, ¿sí? Hay toda una serie ahí de genealogías y de mezclas y todo ello, porque finalmente parte de los asmoneos se empezaron a mezclar con los idumeos. Cuando los macabeos empezaron a reconquistar la parte de Jerusalén y toda esa franja, porque Jerusalén es un punto estratégico para el Medio Oriente, por eso hay tantos problemas. Cuando los sirios, la época de los seleucitas, que fue la partición del mundo conquistado por Alejandro Magno, Seleuco fue uno de los gobernantes de Siria y Ptolomeo, o la descendencia de los Ptolomeos de Egipto, y tenían pleito. ¿Y quién creen que estaba en medio? Israel. Y por otro lado, Siria ambicionaba salida al Mediterráneo, y esa salida era por medio de Israel. Entonces había una lucha porque Israel era estratégico, y se pelearon entre Ptolomeos y seleucitas. 6 guerras hubo entre ellos. Al final prevalecieron los seleucitas. ¿Qué hacían los judíos? Me voy con el que está ganando, ya sea Ptolomeo o Seleuco. Y así se iban los judíos. ¿Por qué? Porque por un lado los Ptolomeos eran muy tolerantes, los seleucitas eran más sanguinarios, ¿sí? Pero finalmente ellos jugaban con el score, con quien ganaran. Llegó un momento en que ganaron los sirios, los seleucitas. Entonces dejaron gobernar a los asmoneos, y parte de ello fue la mezcla que tuvieron, porque si hay algo interesante dentro de los macabeos y todo eso, es que ellos sí creían que quienes debería de gobernar al pueblo de Israel debe ser un descendiente de David, y debería haber un sumo sacerdote de la descendencia de Sadoc. Mencionan mucho a Sadoc porque fue el que regresó junto con la dispersión, con el regreso de los judíos de Nehemías, de Zorobabel y todo ello. Entonces, cuando hay corrupción en el gobierno de Israel, porque hay quienes no quieren gobernar de acuerdo al canon de Moisés, y se empiezan a mezclar con ideologías helenas, ¿sí? Empiezan a querer traer la influencia de los griegos y todo ello, es donde se empieza a dividir. Entonces hay una especie de guerra interna, una guerra civil en Israel, y hay veces en que prevalece el sumo sacerdote como gobernador, como rey y como sumo sacerdote, y mucho de ello se adquiría a través de dinero. Y eso le convenía a los seleucitas, porque los seleucitas también eran, ya en ese tiempo los romanos los presionaban para hacer una colonia romana, entonces tenían que pagar tributo. Entonces todo esto se reducía a ambiciones económicas, ambiciones políticas, y todo eso se fue degradando, pero siempre hay remanentes fieles. Hubo un grupo llamado los Hasimín, algo así se llama, de donde vienen los fariseos. Ese grupo
eran llamados los piadosos. ¿Por qué? Porque ellos decían que no era lícito que los gobernara un sumo sacerdote y a la vez rey. El rey tenía que ser de la descendencia de David y el sumo sacerdote de la descendencia de Sadoc. Entonces, ellos se pusieron en contra. Al principio fue un grupo muy celoso de la ley. Ellos querían que se cumpliera la ley tal y como estaba establecida. Pero empezaron a hacer alianzas con otro grupo llamado los saduceos. Los saduceos era el grupo de la élite del Sanedrín, pero eran los que estaban más alineados con los helenistas. Entonces, ellos nada más creían en la Torá. Ellos más creían en los libros de Moisés, no creían en el resto del Antiguo Testamento. Por eso es que no creían en ángeles, no creían en la resurrección y no creían en otras doctrinas. En comparación con los fariseos, que ellos todo el canon lo creían, todo el canon del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué encuentra Jesús cuando nace? Facciones. Saduceos, el sumo sacerdote más entregado a la codicia, y fariseos, los herodianos, los que apoyaban a Herodes el Grande, los celotes, que eran el brazo armado de la rebelión de los judíos. De hecho, celotes con Z, ¿verdad? Celotes con Z. No los celotes que comemos normalmente. Esos son otros, esos son muy nacionales. Que por cierto ya… Bueno. Okay. Entonces, esos celotes, por cierto, se les llamaba sicarios, ¿sí? De ahí que sicario significa el que lleva la daga, ¿sí? Uno de los discípulos de Cristo era un celote, ¿sí? Entonces, Cristo llegó y encontró todas esas facciones. ¿Por qué a unos les hablaba duro y a otros no? Porque aún dentro de los fariseos había como 7 agrupaciones. 5 de ellas eran agrupaciones de fariseos hipócritas, ¿sí? Porque muchos de ellos, su apariencia era más externa que interna. Solamente había 2 grupos de fariseos que realmente eran hombres piadosos. Entonces, cuando el Señor Jesucristo los recrimina, generación de víboras, hipócritas y todo ello, seguramente se está refiriendo a esos fariseos que realmente no querían guardar la ley, querían guardar las apariencias de piedad, pero realmente eran lobos, ¿no? El Señor Jesús los censuró mucho porque realmente no llevaban a cabo todo eso. Entonces, cuando nace Cristo, gobernaba Herodes el Grande. Herodes el Grande, descendiente de los idumeos, a los idumeos los forzaron a judaizar en la época antes de Cristo. Entonces, Herodes el Grande debería de haber practicado el judaísmo. ¿Se acuerdan que su hijo, Herodes Antipas, casado con esta Herodías, Juan el Bautista le censuraba de que no era lícito? Bueno, porque ellos decían profesar el judaísmo y bajo la ley judía no era bueno que tuviera esa relación. Bueno, Herodes el Grande, el papá de Antipas, era un hombre cruel y era un hombre enfermo. Bueno, desciende de Antíoco Epífanes, ¿sí? Antíoco Epífanes fue el que profanó el templo, el que hizo un sacrificio de animales, prohibió la circuncisión, el sabbat, prohibió muchas cosas. Bueno, pues de ahí viene este Herodes. De hecho, una anécdota que tiene Antíoco Epífanes. Epífanes significa, ¿cómo se llama? Llegada de Dios. La llegada de un Dios. Epífanes pensaba en Zeus, no pensaba en Jehová, ¿verdad? La manifestación de un Dios. Entonces, los judíos no le decían Epífanes, le decían Epímanes. Epímanes era un juego de palabras que significaba el loco. Y Epífanes, la aparición de un Dios. Entonces, ya con esas palabras nos damos cuenta del grado de locura que tenían toda esa descendencia, ¿no? Bueno, pues hasta el de Juan el Bautista, ¿cómo se llama? Herodes Antipas. Bueno, Herodes el Grande tenía tantos celos y tanto miedo que mató a muchas de sus esposas y mató a muchos de sus hijos, precisamente por el miedo de que le fueran a robar el trono. Él tuvo que rogar a Roma para que lo proclamaran rey, y por eso es de que los romanos lo condicionaron a que fuera rey, pero que
tributara mucha lana hacia Roma, ¿no? Entonces, Herodes Antipas, en su celo, cuando se entera de Jesús, ¿qué hace? Manda a matar a los niños menores de 2 años. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando nace Jesús, la nación de Israel está herida, está corrompida, está dividida, está llena de desesperanza, a pesar de que tenían la promesa de un Salvador. Ahora, ellos luchaban por su independencia. En todos los imperios a los que fueron sometidos, luchaban por su independencia. Entonces, ¿qué clase de rey creían ellos que debería de venir? Un rey libertador del yugo de los opresores y un rey de la descendencia de David. Esa era la mentalidad de esperanza de aquellos que todavía creían en el Mesías. Cuando nace Cristo en Belén, en una población insignificante, en un pesebre, en la pobreza, ¿ustedes creen que los judíos lo identificaron como el rey de Israel? Por eso es de que fue difícil para los israelitas, los judíos de ese momento, entender las profecías del Antiguo Testamento. Y de ahí que cuando leemos nosotros los evangelios y llega la gente a preguntarle a Jesús y dice la Escritura, probándole, ¿no? Aún debemos de tener cuidado de saber qué tipo de fariseo o de saduceo le preguntaba, porque aún dentro de los mismos venían de diferentes escuelas de pensamiento, de diferentes escuelas que les enseñaban la Torah, ¿sí? Si creemos que el pueblo evangélico hay muchas denominaciones, en el pueblo judío también las hay. Y interpretan la Torah bien diferente todos y cada uno de ellos, ¿no? Ese es otro tema, ¿verdad? De cuando le preguntaron a Jesús si es lícito llevar una milla, o si era lícito sanar en el día de reposo, dependía de quién le contestaba, era la respuesta del Señor Jesucristo. Y fíjate, un dato interesante, los samaritanos tienen su propia ley, la ley samaritana que le llaman, y ellos pelean que ellos son los auténticos descendientes de los judíos. Entonces, de ahí el conflicto que tuvo, te digo, la samaritana y que todavía tienen actualmente muchos judíos allá con los samaritanos. Sí, dice muy claro la Escritura porque samaritanos y judíos no se llevan. No se llevan, así es. No se llevan. Algo así como americanistas contra Chivas, ¿no? Casi no se pueden ver. Era para dividir. Pastor Mario, ¿cuál sería la conclusión del tiempo, del tiempo en el que Cristo nació? ¿Qué nos podías traer a conclusión? Pues mira, la conclusión tenemos que estar basados en las Escrituras. Si desde Génesis hay una promesa hasta Malaquías, en todos esos libros está confirmada, está dicha, y está confirmada en Mateo, en los evangelios, todas esas promesas, lo que podemos ver es de que efectivamente Dios cumplió y cumple sus promesas a cabalidad. Que los tiempos y las sazones de la historia universal se desvían por otros lados y haciendo héroes como a Alejandro Magno, como a Julio César, como a Nabucodonosor y todo ello, eso es ya el humanismo de la gente tratando de exaltar las virtudes de los hombres, que si bien tuvieron cosas muy buenas, no se discute, pero finalmente detrás de todo eso, siempre los creyentes debemos de tener en la mente que está Dios. Dios está detrás de toda la historia. No podemos disasociarlo, no podemos decir una cosa es la historia de los chinos, de los hindús, de los aztecas. No, Dios está presente orquestando todo a través de esa historia. Que hay veces que no lo vemos, hay veces que no lo palpamos, pues sí, porque muchas veces no vemos la historia con los ojos, con lo que Dios la ve. Y ahí es donde tenemos que regresar a los principios. Por eso es de que la historia de la humanidad ha cambiado la Navidad, sí, con el propósito de ¿qué? De exaltar al hombre y de exaltar las bondades del hombre, de la ciencia, de las artes, de tantas cosas,
¿sí? Que bueno, los coros navideños que cantamos, extraordinarios, sublimes, teológicamente correctos. ¿Ahora qué se canta? Que los peces beben agua en el río, ¿sí? O que un borreguito sabanero o cosas por el estilo. O sea, va camino. Pues, la verdad son puras tonterías. Pero la gente se lleva el ritmo, se lleva la moda, se lleva la ocasión y está repitiendo todos los errores que la humanidad comete cuando saca a Cristo de sus vidas. Entonces, todos estos conversatorios son para regresar a las bases, para regresar a las sendas antiguas, como dice Ezequiel, ¿verdad? Para poder tener a Cristo como el centro de nuestra Navidad. ¿Cuál es mi conclusión? La conclusión tiene que ver con lo que pusimos en el escritorio. Los antiguos imperios tuvieron esplendor, tuvieron gloria, tuvieron muchas cosas. A través de los siglos, después de la muerte de Cristo, también se levantaron otros imperios y también se levantaron ya naciones. Y en la actualidad tenemos todavía naciones imperialistas, y no quiero meterme en política, ¿sí? Pero ¿qué ha pasado durante esos siglos después de Cristo? Ha habido poder, ha habido gloria del hombre, ha habido humanismo, ha habido ciencia, ha habido ingeniería, ha habido artes, ha habido filosofía, ha habido estética, ha habido sexualidad desbordada, ha habido pasiones desenfrenadas y han satisfecho al hombre. Entonces tenemos que regresar al mensaje original: arrepentíos y convertíos. Creed en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, y serás salvo. Y vuestros pecados serán borrados y tendremos una nueva vida en Él. Y todo esto me lleva a la reflexión: ¿no estaremos en el umbral del siguiente advenimiento de Cristo? Así como estaban las cosas cuando Él llegó por primera vez, estamos casi igual. Y yo diría, como dijo el apóstol Pablo en Corintios: Maranata, el Señor viene. Por eso tenemos que proclamar el mensaje de salvación, de arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Jesucristo. Muy bien. Muy buena conclusión. No sé si hasta la piel se les puso chinita, ¿no? Pero pues los que amamos a Cristo decimos: ven, Señor Jesús, Amén. Pronto. Amén. ¿Verdad? Pero yo creo que por amor a la humanidad no lo ha hecho, por su puro amor. Gracias, Pastor Mario. Un gusto. Muy interesante. Y como bien dices, hay que ir más allá, ¿no? ¿Sí? Y yo le pregunto a Richard, ¿cómo beben los peces en el río? No es verdad. ¿Cómo beben agua? Oye, No me hagan hacer eso, por favor. lo estuvimos ensayando, Sí. Richard, sin querer salió. Porque pues, además es un conversatorio, hay que estar, es bonita época. Como que toda la sociedad estamos muy tensos, ¿no? Todos. La sociedad ahorita está muy en alarma, con mucho miedo. Y qué mejor que el mensaje que dijo: gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres, está muy actual el día de hoy, en este momento. Muy bien, pues ahora sí le toca a Richard y ahora sí va una pregunta en serio, Richard. Órales. Muy bien, el tema de Richard es, podría decir, la Navidad en el Nuevo Testamento, y yo te preguntaría: ¿qué significado tuvo la Navidad para las personas en el tiempo de Cristo, cuando vieron aquel bebecito? Claro. Pues la historia de la Navidad, yo creo que, o más bien lo que pudo haber significado, vamos a decir lo que significó para muchas personas en el tiempo de Cristo, se resumiría en una palabra y es esperanza. Que la historia de la Navidad es historia de esperanza. De hecho, es muy interesante porque en estas épocas donde celebramos la esperanza, para muchos es una época de mucha desesperanza. No sé si muchos de ustedes saben, pero en estas fechas es cuando se suben los índices de suicidios,
sea, en estas fechas es cuando la gente más se suicida. La gente está más nostálgica. Y bueno, hay un montón de canciones que luego se tocan en estas fechas que no ayudan. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es, en el tiempo de Cristo, el nacimiento del Mesías significaba esperanza. Y hay un lindo programa de YouTube. Ya en el conversatorio pasado yo recomendé un programa de YouTube. Ahora voy a recomendar otro. Bueno, personalmente me gusta. Se llama Full of Eyes. Es un ministerio que representa conceptos teológicos de manera artística. Y tienen un video acerca de la Navidad. Y es muy interesante cómo empieza el video, porque empieza con una frase un poco graciosa, porque dice... Bueno, todas las grandes historias se deben contar desde el principio. Y uno dice, no, pues sí. Entonces lo que hace el autor, bueno, el que diseñó este video, es hablar de la historia de la Navidad, pero empezando desde Génesis. Como bien comentaba el pastor Mario, el problema de la humanidad está íntimamente relacionado con lo que nos muestra la Biblia en Génesis capítulo 3, verso 5. Y ese problema es, el hombre es un ser caído, separado de Dios, condenado a estar separado por Dios, separado de Dios por la eternidad, por el pecado. Entonces, en el tiempo de Cristo, el nacimiento del Mesías tiene que ver con esperanza, porque todas las circunstancias que se estuvieron mencionando ahorita, todos los imperios, toda la depravación que hubo, toda la corrupción, las distintas matanzas, conquistas, son un resultado directo de cómo empieza la historia de la humanidad en Génesis capítulo 3. Vemos al hombre pecando, yendo en contra del carácter de Dios, y todo lo que hoy en día vemos es resultado del pecado. Entonces, el nacimiento del Mesías es un mensaje de esperanza. Ahora, ciertamente, como también el pastor Mario mencionó, la esperanza que muchas personas en el tiempo de Cristo tenían era muy diferente a la esperanza que Él verdaderamente representa. La esperanza que ellos tenían era una esperanza, bueno, hablando específicamente del pueblo judío, era una esperanza política. Su esperanza era poder volver a tener un lugar predominante en el imperio de ese entonces, bueno, poder conquistar a los otros pueblos, y ellos tenían una esperanza política. Vemos a los distintos grupos líderes religiosos buscando a Jesús para confirmar si Él estaba afín con su filosofía, con su forma de pensar. Y bueno, como Jesucristo no estuvo acorde a ninguno de los grupos que en ese momento existían, bueno, todos lo rechazaron, o por lo menos la mayoría de las personas lo rechazaron. Pero lo que Cristo Jesús representó para esas personas era esperanza. Era esperanza de que Dios iba a reunir a su pueblo, que de hecho en Cristo Jesús Dios ha hecho un pueblo de toda lengua, tribu, nación. Después vamos a hablar acerca de cómo el nacimiento de Cristo Jesús le ayuda a entender a los autores del Nuevo Testamento correctamente la teología que hay en el Antiguo Testamento. Pero bueno, es esperanza en el sentido de el Mesías, ya bien lo mencionaban, en Isaías habla de que el Mesías era el que iba a pagar por los pecados del pueblo. El Mesías iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros, porque ciertamente algo que sufría el pueblo de Israel, y en realidad todo aquel que se acercaba a Dios, porque bueno, ese mismo problema tenían aún los que buscaban a Jehová de pueblos extranjeros. Parecía hasta cierto punto un Dios lejano. ¿Por qué? Porque te acercas y ¿qué pasa? Mueres. O sea, no había forma de poder tener esa relación íntima. ¿Pero por qué? Porque eso se perdió en el Edén, eso se perdió en Génesis capítulo 3. Una vez más, la historia de la Navidad está íntimamente relacionada con el inicio de la historia, porque es la historia, es el mensaje de nuestra redención, es el mensaje de recuperar esa relación que perdimos en Génesis capítulo 3. Que por lo general no hablamos de eso en estas fechas. En estas fechas hablamos de cualquier otra cosa, menos de esa esperanza que necesitamos tener en Cristo Jesús. Y bueno, para poder el pueblo tener relación con Dios, Dios constituye a un grupo de sacerdotes que de alguna manera funcionan como intermediarios entre Dios y el pueblo. De hecho, en Éxodo capítulo 20 nosotros nos vamos a dar cuenta de que el pueblo incluso dice, no queremos hablar con Jehová,
se nos hace algo terrible. Toda la visión que estaban teniendo acerca del monte Sinaí, dijeron que Dios no hable con nosotros. Le dicen a Moisés, mejor tú habla de parte de Dios, porque lo que nosotros vemos es algo terrible. ¿Y por qué lo que veían era terrible? No porque Dios sea terrible. Obviamente Dios es magnífico, pero obviamente podían ver la severidad de su pecado delante de un Dios santo. Entonces, en Cristo Jesús tenemos a Dios con nosotros. Eso que perdió la humanidad en Génesis capítulo 3, porque dice Génesis de que el Señor se paseaba por el jardín. Había esa comunión que se pierde y en Cristo Jesús se vuelve a recuperar. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el que va a reunir a su pueblo. Dice Juan capítulo 1, versículo 14, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese pasaje a mí me fascina porque esa palabra habitó entre nosotros es la palabra tabernáculo hecho verbo, podríamos decir tabernaculió, ¿okay? Puso su tabernáculo, o sea, eso que estaba en el centro del campamento de Israel, que nadie se podía acercar mucho porque iba a morir, desciende en forma, en cuerpo humano. Creemos que Cristo Jesús es completamente Dios, completamente hombre, y viene a morar en medio de los hombres, y viene a caminar, pasearse en medio de los hombres, a como lo hacía en Génesis capítulo 3, y la historia de la Navidad, bueno, el Mesías en el Nuevo Testamento significaba esperanza. Ahora, muchas de esas cosas que estamos mencionando ahorita, de que el Mesías era Dios, de que nos iba a redimir de nuestros pecados, realmente no lo comprendían muchas personas. Tenían una expectativa muy diferente. Pero ciertamente tiene que ver con esa palabra, tiene que ver con la palabra esperanza. Ellos tenían una esperanza, lamentablemente una esperanza equivocada, porque era una esperanza política, pero ciertamente una esperanza. Y de hecho así termina el libro de Isaías, que mencionaban que es de alguna manera el Evangelio del Antiguo Testamento. Si nosotros vemos cómo termina el libro de Isaías, nos vamos a dar cuenta que termina con cielos nuevos y tierra nueva. O sea, es un mensaje de esperanza. El Mesías traía esperanza. Y un ejemplo de eso, lo voy a buscar en Lucas capítulo 3, simplemente para mostrar de que significaba esperanza. Perdón, Lucas capítulo 2, dice, y aquí en Jerusalén un hombre llamado Simeón, estoy en el verso 25 del capítulo 2, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Simeón podía tener paz porque había visto aquel que iba a traer la paz al pueblo, traía esperanza, aunque, reitero, muchos de ellos tenían una esperanza equivocada. Pero eso significaba para las personas en el tiempo de Jesús, esperanza. Correcto, Richard, gracias. Y al estar leyendo el Antiguo Testamento y ver cómo Dios una y otra vez mandaba su palabra por medio de los profetas que les decían, vuélvanse a Dios, hagan mi voluntad, y vez tras vez ellos desobedecían, y hubo consecuencias tremendas, ¿no? Hubo cautiverios, hubo matanzas, y les seguía Dios con su misericordia y su bondad, diciendo, vuélvanse a Jehová. En el libro de Lamentaciones utilizamos mucho este versículo, ¿no? Que dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Sin embargo, el pueblo seguía pecando y seguía pecando. Por lo tanto,
¿Qué pasaba con el pueblo judío? ¿Cómo encajaría el contexto en el que se dan las profecías del Antiguo Testamento en Cristo? Seguramente esperaban, ya lo mencionaron, esperaban algo, pero ¿con qué ojos lo veían? ¿En qué contexto podrían llegar estas profecías al pueblo judío? Claro, pues eso es muy interesante. De hecho, platicando con un hermano hace poco, hablamos acerca de cómo el mensaje profético tenía un sentido en su contexto, pero creemos ciertamente que muchas de esas profecías aplican a la persona de Cristo o que tienen un cumplimiento verdadero en la persona de Cristo, un cumplimiento tipológico en la persona de Cristo. Nosotros vamos a darnos cuenta de que los profetas constantemente le van a estar diciendo al pueblo de Israel lo que el pastor Mario nos comentaba, bueno, arrepiéntanse de su pecado, si no va a venir juicio, arrepiéntanse, si no va a venir juicio. Y lo que nosotros vamos a dar cuenta es de que llega un punto en el cual los profetas les dicen, bueno, ya no hay vuelta atrás, va a venir el juicio. Incluso algunos se querían arrepentir y más bien Jeremías les dice, es demasiado tarde, mejor váyanse con los babilonios. Que va a ser el remanente que posteriormente va a volver. Dios no iba a cambiar su juicio. Y en ese contexto, bueno, había un mensaje de que venía juicio de Dios, de que el pueblo iba a ser llevado cautivo, pero que Dios iba a liberar a su pueblo, los iba a traer de regreso. Y nosotros nos vamos a dar cuenta de que muchas de estas profecías que tienen un cumplimiento tipológico en la persona de Cristo, tienen que ver incluso con este cautiverio que se le hace a algunos de estos pueblos. Por ejemplo, al reino del norte que es llevado cautivo, nos vamos a dar cuenta de que el profeta dice de que luz le iba a resplandecer a Galilea de los gentiles, y tiene que ver con esa esperanza que ellos iban a tener de poder ser restaurados, de poder volver a ser un pueblo. Pero vemos de que los autores del Nuevo Testamento aplican esto a la persona de Cristo. Cristo es quien verdaderamente va a traer luz a este pueblo. Cuando estuvo predicando en Galilea, Cristo Jesús es el que verdaderamente va a poder reunir a un pueblo para Dios, un pueblo santo. Y vemos de que hay profecías de restauración para estos pueblos que de hecho se cumplieron en el sentido de que volvieron a las tierras, a la tierra de Jerusalén y también Israel. Bueno, los samaritanos son descendientes de judíos que habían sido llevados cautivos. Vemos en los libros de Esdras, Nehemías y Esther de que eso se cumple, pero a mí me llama mucho la atención de que de alguna manera estos libros de Esdras, Nehemías y Esther tienen un cierto anticlímax, porque nos vamos a dar cuenta de que, por ejemplo, en el libro de Nehemías, vamos a ver cómo Dios utiliza a Nehemías para reconstruir los muros, y los muros van a ser reconstruidos, pero los profetas nos hablaban de que no iba a haber muros y de que todos iban a poder llegar a adorar al Dios verdadero. Nosotros vamos a ver de que hay un regreso a la ley en Esdras, o por lo menos Esdras va a empezar a predicar la palabra de Dios, intentar que el pueblo vuelva, pero el pueblo no vuelve. De hecho, el libro de Esdras termina con Esdras separando a judíos, varones de sus esposas, porque no cumplían la ley. De hecho, hubieron algunos que no estuvieron dispuestos a separarse de sus mujeres extranjeras. O sea, no se cumple lo que se esperaba que se cumpliera a totalidad, porque eso solamente se cumple en la persona de Cristo Jesús, y los autores del Nuevo Testamento se dan cuenta de eso. Se dan cuenta, de hecho, en el Nuevo Testamento, de que la ley era necesario que fuera inscrita en los corazones de las personas. Dice Deuteronomio capítulo 30 que Dios era el que iba a circuncidar el corazón de su pueblo, así que iba a ser una obra divina. Ahora sí que había un mensaje de restauración que vemos que de alguna manera el pueblo lo vive,
pero eso no es de manera, vamos a decir, completa, si no es en la persona de Cristo Jesús. Entonces, ¿solo las profecías tienen que ver con Cristo? Esa es una muy, muy, muy buena pregunta. Y de hecho, las profecías tienen que ver con Cristo, pero no solo las profecías tienen que ver con Cristo. La ley tiene que ver con Cristo, tenemos los sacrificios tienen que ver con Cristo, absolutamente todo. Es muy interesante en Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 nos va a decir que, bueno, Jesucristo ya había resucitado, Jesucristo va caminando con sus discípulos, ellos iban a Emaús, ellos creían que, bueno, el Mesías que ellos esperaban no resucitó, no era lo que ellos esperaban, y Jesucristo les dice que, o sea, que eran duros de la cabeza, por decirlo de manera parafraseada, y que no habían entendido. Y dice que empezando desde Moisés y por todo el Antiguo Testamento, le mostró todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de él. De hecho, todo el Antiguo Testamento está diseñado para apuntar a la persona de Cristo. Por eso es que muchas veces no entendemos el Nuevo Testamento, porque no entendemos bien el Antiguo. Todo el Antiguo apunta a Cristo. Apunta en Génesis 3, apunta voy a decir en todo, porque a lo mejor si empiezo a mencionar capítulos, pues no es en todos, no, pero sí es en todo, ¿no? Es una misma historia. Nosotros podemos ver a Cristo en el protoevangelio, que de hecho mencionaba el pastor Mario, cuando dice que la simiente de la mujer iba a estar en enemistad con la simiente la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. Perdón, ¿podrías definir protoevangelio? Muchas gracias. Protoevangelio, vamos a decir un evangelio de forma inicial. No quiere decir incompleto, pero digamos de que en la revelación progresiva va habiendo más luz acerca del evangelio, pero es una primera mención de ese evangelio, que nosotros encontramos más claramente en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros vamos a encontrar a Cristo en la ley. Vemos cómo los sacrificios apuntan a Cristo. Cuando, por ejemplo, vemos el sacrificio el día de la crucifixión de Cristo, nos vamos a dar cuenta que incluso encaja con los sacrificios que se hacían por parte de los sacerdotes. Yo no sé si muchos sabían, pero existía un sacrificio diario. Ese sacrificio diario se tenía que estar haciendo por los pecados del pueblo. Uno se hacía a las 9 de la mañana, aproximadamente a las 9 de la mañana, y otro se hacía a las 3 de la tarde aproximadamente. De hecho, sí, y nos vamos a dar cuenta que eso encaja perfectamente con el periodo de tiempo que nos muestra la Escritura, que fue el rango de tiempo que duró la crucifixión, aproximadamente entre las 9 y las 3 de la tarde. Jesucristo es nuestro sacrificio diario, Jesucristo es nuestra Pascua, Jesucristo es nuestro Redentor, porque vemos de que en la ley está este concepto del pariente redentor, Jesucristo, y vemos las fiestas apuntan a Cristo, absolutamente todo apunta a Cristo. Y por lo general nosotros hacemos más énfasis en las profecías porque nos parecen así como algo más, más interesante. Pero en realidad todo apunta a la persona de Cristo, no solamente a las profecías. Quiero comentar algo. Hay veces que desviamos la atención acerca de ese foco central que es Cristo y lo enfocamos en el pueblo de Israel. Y tal pareciera que el pueblo de Israel es el que nos estaba marcando los tiempos y las sazones y todo ello, ¿no? Pero ¿cuál es la característica de Israel? Que vez tras vez fracasa, cuando debería de ser luz para que vieran al Dios que ellos profesaban, realmente fueron otra cosa, ¿no? De hecho, cuando Daniel se lamenta al estársele revelando las profecías y todo ello, él hace declaraciones muy interesantes donde dice: todas las maldiciones que apuntaban en Deuteronomio 28 y 29 se le aplicaron al pueblo de Israel. ¿Y por qué se le aplicaron? Por desobediente. Entonces no podemos centrar nuestra atención en el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, si bien fue escogido por Dios para cierto propósito,
no podemos centrar la Biblia en el pueblo de Israel, sino en la persona del Señor Jesucristo. Amén. Y creo que como iglesia tenemos ese reto de entender la historia, y la iglesia puede caer en ese mismo error, en ese mismo problema. ¿Cuál? El no darle la gloria a Cristo, sino hacer la iglesia un espectáculo, hacer la iglesia un show, hacer la iglesia campeones en una iglesia, en vez de que la gloria y la honra sea para Dios, que cuando cantemos, cuando oremos, cuando testifiquemos, busquemos siempre darle la gloria y la honra a Dios. En este tiempo de pandemia creo que todos tenemos enfermitos a nuestro lado y estamos esperando una vacuna, estamos esperando un líquido que nos cure, ¿verdad? Y decimos, ¿quién te curó? Tal médico. ¿Ven cómo le robamos la gloria a Dios? ¿Me explico? Dios puede utilizar los médicos, puede utilizar las piedras, puede utilizar unas sales, lo que sea, para sanarnos. Pero la gloria y la honra debe ser a Dios. Su nombre, Jesucristo. Oye, Richard, entonces, la humanidad, las profecías estaban cocinando, por así entenderlo, para que viniera Cristo, ¿no? O sea, por eso qué fácil, qué ligero decir, la Navidad, feliz Navidad. ¿Qué es feliz Navidad? Veamos todo lo que está pasando para que se gestara que viniera un niño, pero un niño muy especial, un niño con un propósito en particular. La pregunta, Richard, es, ¿todos los autores del Nuevo Testamento entendían igual el Antiguo Testamento? Nosotros nos vamos a dar cuenta que por la obra del Espíritu Santo, los autores del Nuevo Testamento empiezan a entender, empiezan a comprender correctamente la teología del Antiguo Testamento. Y de hecho es la aclaración que hace el autor de Hebreos. De hecho, el autor de Hebreos va a apuntar cómo todas las cosas apuntan a la persona de Cristo y va a hablar acerca de cómo Cristo es el sacrificio perfecto. El autor de Hebreos va a hablar acerca de, bueno, cómo al final hay que, en esta vida, en esta carrera hay que poner los ojos en Jesús. Pablo va a hablar en Gálatas, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3, si no me equivoco, es versos 23 al 25, cómo la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea, Pablo entendía, mucha de su teología muestra cómo todas estas cosas apuntaban a Cristo, cómo todas estas cosas tienen su cumplimiento en Cristo. La ley nos iba a mostrar de que era necesario un Salvador, la ley nos iba a mostrar de que el hombre era pecador, que por sus propios medios no podría ser salvo. El autor de Hebreos va a hablar acerca de la falibilidad del sacerdocio, cómo el problema del sacerdocio era de que los hombres morían, no todos los sacerdotes eran muy buenos, que digamos. Fallaron los sacerdotes. En la narrativa, por ejemplo, de Primera de Samuel hasta Segunda de Reyes, vamos a darnos cuenta cómo ese rey humano que los hombres pidieron fallaron también. Entonces, por la obra del Espíritu Santo, los autores del Nuevo Testamento van a entender cómo todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, porque ahí es donde nos damos cuenta si nuestra teología está correcta o no está correcta. Se apunta a Cristo, si en las Escrituras estamos viendo a Cristo o estamos leyendo bien. Si no, hay un problema. Entonces, yo veo en los autores del Nuevo Testamento que ellos logran ver esto. Ok, todo esto apuntaba a Cristo. Entonces, yo creo que los autores del Nuevo Testamento se dan cuenta de eso por la obra del Espíritu Santo y que todos guardan eso en su teología, cómo todo apunta a Cristo. Correcto. Perdón, de hecho un ejemplo bien interesante es el apóstol Pablo. Fue fariseo, entendía la ley, conocía la ley. Uno de los requisitos para ser fariseo es aprenderte la Torá, desde Génesis hasta Deuteronomio. Entonces, él no entendió la venida de Cristo hasta que Cristo lo encontró a él. Entonces, ahora sí, Pablo empieza a citar
como está escrito. Pero antes de ser creyente, él no entendió. ¿Por qué? Porque perseguía a los cristianos. Porque era perseguidor de la iglesia. De hecho, fue asesino de muchos cristianos. Pero en el momento en que se le aparece Cristo y posteriormente Cristo lo instruye, él ahora puede citar como está escrito. Y como está escrito apuntaba a Cristo. Por eso es de que como iglesia somos sumamente responsables de que todo mensaje que se dé, ya sea en conversatorio, en el púlpito los domingos, en un estudio, si en todo eso nuestro mensaje principal no es exaltar la gloria de Cristo, ese mensaje fue humanista. Y ese mensaje apuntó a todo menos a la gloria de Cristo. Correcto. Y de ahí lo interesante, insisto, en que veamos el Antiguo Testamento con unos ojos cristocéntricos. Porque si no lo vemos de un punto de vista cristocéntrico, se va a centrar en mí, en mi persona. Y entonces las iglesias cristianas no debemos por ningún medio robar la gloria a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Es decir, yo le puedo robar la gloria a Cristo diciendo, yo estoy regalando tantos juguetes, yo estoy llevando esto, yo. Lo debemos de hacer en el nombre de Jesucristo. Oye, Richard, entonces con todo lo que nos dijiste de cómo los autores del Antiguo Testamento entendieron con la venida de Cristo la visión de Cristo, ¿cómo entonces nosotros ahora aquí, en el 2020, con esta tremenda pandemia, cómo debe ser entonces nuestra visión de la Navidad? Y por eso también es este conversatorio, este conservatorio. Conservatorio porque está haciendo mucho frío, nos estamos conservando en frío. En base a todo esto, entonces, si decimos el niñito Jesús, ¿me explico? Si ponemos Cristo es Dios con D minúscula o es un diosito, no hemos entendido nada. No ha venido Cristo para ellos. Perdón que lo diga de esta manera. Mi esposa tiene una frase que cada vez que dice su testimonio lo menciona. Que un profesor en la secundaria le dijo, Cristo pudo haber nacido 1000 veces, pero si no nace en tu corazón, nunca ha nacido, ¿no? Entonces, ¿qué importancia debe tener ahora si a los autores del Nuevo Testamento les impactó Cristo? ¿Cuánto y más a nosotros? ¿Cómo ves? Exactamente. Yo creo que estas fechas es para meditar en la persona de Cristo. Y lo digo porque si bien pareciera obvio, o sea, uno dice, no, pues sí, estamos celebrando el nacimiento de Jesús, en la práctica para muchos no es algo obvio. En realidad, para muchos lo importante es la familia y cómo lo vamos a hacer ahora en estas fechas, que muchos no van a poder pasar con sus familiares. ¿La Navidad va a seguir teniendo sentido? Porque la Navidad tiene sentido porque recordamos que Dios cumple sus promesas. O sea, recordamos aún los atributos de Dios, recordamos que Dios es fiel. De hecho, en una predicación hablábamos acerca de eso, ¿no? De la fidelidad de Dios. Recordamos que Dios es fiel, Dios ha cumplido sus promesas, Dios ha hecho un pueblo para sí que lo perdona de sus pecados, hace un ofrecimiento para que pecadores vengan al arrepentimiento. Nosotros celebramos de que en la persona de Cristo Jesús Dios estaba ejecutando su plan. No estamos diciendo de que antes no estaba ejecutando su plan, Dios siempre está ejecutando su plan, pero vemos en persona cómo Dios está ejecutando ese plan. O sea, cuando digo en persona me refiero a la persona de Cristo Jesús. ¿Seguirá teniendo sentido la Navidad? Yo creo que si entendemos de que la Navidad también es cristocéntrica, entonces no va a importar si no pude pasar con mis familiares, bueno, esta vez no alcanzó para los regalos, esta vez no vamos a poder viajar a tal lugar porque estamos ahorrando para poder ir. La Navidad va a seguir siendo importante. Si a lo mejor todas estas dificultades,
toda esta incertidumbre, humanamente hablando, porque nosotros tenemos certidumbre en Cristo, si estas cosas nos están moviendo, yo creo que esto nos debería llevar a meditar en si verdaderamente estamos celebrando la Navidad de manera cristocéntrica, si en verdad estamos recordando a la persona de Cristo Jesús, si en verdad estamos meditando en el hecho de que hay esperanza. No podemos vivir esta Navidad simplemente porque hay COVID con desesperanza, porque creo que eso hablaría mucho de cómo estábamos enfocando nosotros estas fechas. Entonces yo creo que lo debemos hacer meditando en la persona de Cristo Jesús. Si a lo mejor no podemos estar con XY familiar, lo tendremos a lo mejor en familia, dentro de casa, no, a lo mejor no con toda la familia, pero recordando a la persona de Cristo. Y nos gozaremos en de que Dios envió a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Vamos a regocijarnos y vamos a darle gracias a Dios porque hay esperanza. Yo creo que esa debería ser nuestro enfoque en estas fechas. Muy bien. Fíjense que una reflexión también que les quiero comentar, lo reflexionaba con mi esposa, que muchos predicadores y de buena doctrina se están enfocando mucho a regañar a la gente, ¿no? Y luego me pregunto, ¿ese hermano realmente gozará el cristianismo o goza regañar, ¿no? Y predica tras predica y regaña, pero son prédicas muy buenas, pero muy antropocéntricas. ¿En qué va el que son mucho para el hombre? Arrepiéntete y estás mal, y esto, y hiciste esto malo. ¿Me explico? Mal. Sin embargo, dicen que son buenos predicadores. Y yo le decía a mi esposa, ¿por qué no nos enfocamos más a exaltar lo que es Cristo y sus características? Porque, hagan esta reflexión, ¿tú sabes que eres pecador o no? Sí lo sabes, ¿para qué te lo recuerdan? Diario mi esposa me lo recuerda y mis hijos también. Pero ¿cuántos sabemos que Jesús es luz, esperanza, amor, paz? ¿Cuántos lo saben? ¿Me explico? Y entonces nomás estamos arrepiéntete, pero hay que exaltar más lo que es Dios, las características de Dios, cómo Él es, cómo es Cristo, y podemos decir que en Él estamos completos. Amén. ¿Verdad? ¿Podemos decir que en Él estamos completos? Amén. Amén. ¿Me explico? Si eres pecador, sí, hombre, sí lo soy. Pero Cristo es más, va más allá. ¿Sí? Va más allá. Y ahora, como lo comentaba Richard, Mario, al entender un conocimiento más histórico, bíblico y antiguo testamentario de lo que es Cristo, cuando estemos en la cena de Navidad, volteemos y no digamos, faltó el tío o la tía Canuta. Más bien preguntémonos, ¿está Cristo aquí? ¿Está el invitado principal? ¿Está su plato ahí? ¿Está su silla ahí? Porque luego de lo que menos nos acordamos es Cristo. Y a los niños les voy a decir una cosa, ¿sí? No estén esperando los regalos, chamacos. Digo, sí espérenlos, pero esperen primero que Cristo sea el centro de atención, porque la sociedad nos está llamando a eso, ¿no? A que la Navidad son regalos. Hoy mi esposa y yo fuimos por lo necesario al centro comercial. Están llenos. Y para comprar, no es para comprar huevo y leche, es para comprar ropa y un montón de cosas, ¿no? Y se nos vende que la Navidad es feliz Navidad si te dan un regalo, feliz Navidad si te comes un pavito. Pues en esta Navidad a lo mejor comemos, no un pavo, una codorniz, ¿no? A lo mejor, por cierto, periquito. Si me está viendo mi cuñada, pues una codorniz, cuñada, tú las haces muy sabrosas. Entonces, creo que este conversatorio nos está llevando a decir, no eres tú, es Cristo. Es Cristo el centro
de la Navidad y de ahí no hay que quitarlo, Amén. porque Él merece toda la gloria, la honra y el honor. Y dijo C.S. Lewis, ¿no? En un pesebre llegó algo más. Oye, bueno, ya no me acuerdo qué dijo, lo subí, pero dijo a ver, díctenmelo, lo más grande que llegó del mundo, llegó en un pesebre. Lo estoy parafraseando. Pero lo más grande es Jesucristo. Jesucristo, hay que decirlo, Jesucristo es Dios. Jesucristo es Yahweh, es Jehová. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Creemos en ello y que por lo tanto para nosotros Jesucristo es Dios, el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Amén. que pronto vendrá por su iglesia. Amén. Eso lo esperamos. Muy bien, últimas palabras del pastor Mario y de Richard. Pues yo quisiera que retomáramos los principios bíblicos. Como iglesia estamos llamados a hacer luz y a proclamar la verdad. No mi verdad, no tu verdad, la verdad de las Escrituras. Somos atalayas en el sentido, no de los testigos, somos atalayas porque somos portadores de la verdad y la verdad es la palabra de Dios. Somos quiero recordar el versículo de Timoteo que dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y como columna y baluarte debemos de decir, así dice Dios. No así dice el mundo, no así dice la moda, no entonar cánticos sin sentido. Todo como iglesia siempre debe de apuntar a Cristo. Nuestra principal ocupación como iglesia es rescatar la Biblia como el centro de adoración, como el centro de enseñanza, como el centro de instrucción. Porque desgraciadamente vivimos tiempos en los que hay un tsunami de información en las redes sociales, en el internet, en todos lados, pero la gran mayoría no apunta hacia la verdad, apunta hacia la opacidad, apunta hacia desviar nuestra atención, apunta a que el mundo puede ser algo mejor. Pero ese pensamiento viene desde Génesis, de que el mundo va a ser algo mejor y el mundo tiene esperanza en el propio mundo y la historia es cíclica, Y estos tiempos que estamos viviendo, ya se han vivido. Estas tribulaciones que estamos teniendo ya se vivieron, esa pandemia que tenemos ya se vivieron. ¿Qué hizo fuerte a los cristianos de ese tiempo? La palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, como iglesia debemos de ocuparnos a darle ese sentido a la Navidad, a rescatar esos argumentos teológicos que nos lleven a tener una mente cristocéntrica, a tener una mente enfocada en Dios. El plus, el asociado a esa vida abundante que Dios le da, pues es el gozo de estar con la familia, es el gozo de compartir un pavo, es el gozo de compartir un ponche, es el gozo de compartir unos cánticos. Todo eso es el plus que Dios le da a la vida del cristiano. Entonces, no nos quedemos con el plus, quedémonos con el Dios que nos da ese plus. Por lo tanto, yo invito a estas siguientes generaciones a que rescatemos las Escrituras. Y aprovecho para dar un comercial. Por eso es de que el Instituto Teológico de Querétaro está enfocado en proclamar la verdad de las Escrituras a través de todos los estudios que estamos dando. Si bien ahorita en poco tiempo, por ejemplo, resumir lo de los imperios y la influencia en el Nuevo Testamento y todo ello, el instituto lo vamos a abrir y vamos a ver cada una de esas etapas en la historia de la iglesia, en el panorama del Nuevo Testamento que me toca dar, en el panorama del Antiguo Testamento, la teología sistemática, todo eso. Todo eso apunta a Cristo Jesús. Por lo tanto, se vuelve un estudio inagotable.
un estudio para toda la vida. Entonces, estimados jóvenes, niños, no se enfrasquen tanto en sus estudios seculares. Es bueno, terminen la primaria, la secundaria, la prep, está bien, termínenla. Pero hay cosas más importantes a las cuales nos estamos olvidando, que es la palabra de Dios. Por eso es que también como iglesia todos los días estamos teniendo nuestro devocional para rescatar el mensaje principal de la Navidad, que es Cristo. Entonces también como iglesia nos ocupamos en llevar a cabo todo eso. Y lo seguiremos haciendo hasta que Dios nos preste vida, y lo haremos con mucho gusto. Muy bien, gracias Pastor Mario por su reflexión final. Richard, por favor. Pues para meditar, pues hablamos de que este es un periodo de tiempo de esperanza, ¿no? De que lamentablemente mucha gente no lo vive con esperanza, justamente por no tener su mirada, su vida centrada en Cristo. Y nosotros estamos presuponiendo que muchas de las personas que nos están acompañando son creyentes, que han decidido estar con nosotros en este conversatorio. Pero puede ser que a lo mejor alguien vea el conversatorio y diga, pues no entendí nada de lo que estaban diciendo, que en Génesis 3 y que las profecías se cumplieron, pero que en Cristo. Yo para estas personas quisiera compartirles de que nosotros celebramos el nacimiento de nuestro Dios y Señor, Cristo Jesús, y la razón por la cual para nosotros esto es importante es que por esto tenemos una esperanza, y esa esperanza es esperanza de vida eterna. Vamos a poder recuperar lo que perdimos, esa comunión con Dios que fue rota. Y a lo mejor esa persona está diciendo, oye, mi problema no es que Adán se comió el fruto, mi problema es de que me quedé sin trabajo, estoy por divorciarme, mi problema es, y a lo mejor va a empezar a enumerar una cantidad de problemas que para él o ella son problemas. Pero déjenme hacer el comentario atrevido y decir que no es ese el problema. El problema no es si perdiste el trabajo, el problema no es si tienes dificultades financieras, si a lo mejor vas mal en la escuela. El problema serio que el ser humano tiene es el pecado. Y por eso es de que estas fechas son de esperanza. Porque no hay absolutamente nada que pueda limpiarnos de nuestro pecado, sino es la obra redentora de Cristo en la cruz. Y la razón por la cual vivimos en un mundo depravado, corrompido, perverso, es justamente por el pecado, y el sufrimiento que podemos tener en este mundo es consecuencia del pecado. Entonces, en realidad el problema no es el COVID o la dificultad financieras, el problema es el pecado. Y por eso nuestra esperanza es de que Cristo va a volver y va a hacer todas las cosas nuevas. Y yo te quiero invitar que a lo mejor tú estás diciendo, yo tengo problemas, yo considero que tengo problemas más grandes. Te invito a que consideres de que la Escritura nos muestra de que nosotros tenemos un serio problema. Ese problema es el pecado. El pecado nos ha separado de Dios, ha corrompido a la humanidad, ha corrompido la creación, pero Cristo Jesús vino, que es lo que estamos celebrando. Y Él vino, hizo muchas cosas muy padres. Dio vista a los ciegos, sanó enfermos, multiplicó el alimento y vivió moralmente una vida perfecta. Pero al final de su vida murió en una cruz, y la razón por la cual Él murió en una cruz era para pagar lo que ni tú ni yo podíamos pagar, para sufrir la muerte que nosotros debíamos sufrir. Y dice la Escritura que si nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús, de que su justicia nos es imputada, o sea, su justicia, o sea, su justicia, su no pecaminosidad, su inocencia, nosotros somos declarados inocentes por la obra de Cristo en la cruz. Y por eso ahora tú puedes tener una esperanza, no en un trabajo, no en que se acabe el COVID, sino de que tienes una vida nueva en Cristo, dejas de estar muerto espiritualmente y tienes una esperanza. Nuestro Dios va a volver y va a hacer todas las cosas nuevas. Y a la luz de esa esperanza, ¿qué importa lo que podamos estar pasando ahorita? Nosotros estamos celebrando en estas fechas que hay esperanza,
y que hay esperanza porque Cristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Y que podamos pensar y meditar en eso. Y si a lo mejor tú nunca has escuchado este mensaje de que Cristo Jesús murió en la cruz por tus pecados, de que Él murió, resucitó al tercer día, de que nos invita a ser parte de su familia, nos invita a ser parte de su pueblo, y que lo único que dice es: pon tu confianza en Cristo Jesús por la obra que Él hizo en la cruz, reconócelo como Dios, como Salvador. Muy bien. Muchas gracias, Richard. Mario. Bueno, ya tengo aquí la frase. Dice: hubo una vez en el mundo un pesebre, y en ese pesebre algo más grande que el mundo. Pero no me quiero ir sin, estamos hablando de la Biblia, voy a citar un versículo bíblico. Y en esta época, yo creo que uno de los textos que más adecuados para mí debemos de estudiar es Lucas 2, 10 y 11, y dice así: pero el ángel les dijo: no temáis, fíjense, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esa es nuestra esperanza, que sabemos que este Salvador ya vino aquí a la tierra, su nombre, Jesucristo. Entonces, ¿es Salvador de tu vida o no lo es? Muy bien. Y por todo eso, nosotros le damos la gloria a Cristo, y por eso hay esas lucecitas, esta bufanda, esta Nochebuena muy típica de México, ese arbolito, que por cierto, muy hermoso, que nos lo regaló una hermana, ¿sí? Evelyn, ojalá no estés viendo, Evelyn Camarillo, ¿eh? ¿Sí? Camarillo nos lo regaló Evelyn, ¿sí? A ver si nos da una tarjeta para hacerle publicidad. Y Adri, que nos arregló aquí de manera hermosa. Pero yo te pregunto, ¿siempre se ha celebrado así la Navidad? ¿Hubo ocasiones en que se celebraba o no se celebraba? ¿Se hacía o no se hacía? ¿Qué onda con el arbolito? ¿Tengo un arbolito pagano acá atrás o qué? Esas velas ahí, ¿qué representan? Uy, ¿estamos celebrando correctamente la Navidad o no? Muy bien, vamos a hablar de eso, pero mañana, ¿sale? Mañana en el conversatorio que vamos a tener esas respuestas. ¿Cómo estamos celebrando la Navidad? Y la historia de las celebraciones de la Navidad. Por lo tanto, no se lo pueden perder. Va a estar igual de interesante. Entonces, los esperamos mañana a las 8 de la noche por medio de Facebook Live. Y hermanos, compartan este conversatorio a sus amigos, familiares, y si no quieren escuchar todo, pongan la última parte donde Richard da el mensaje de salvación, pero para que entiendan todo eso, ¿verdad? Para que no se queden solamente con una ojeada, sino con algo más profundo. Muy bien, hermanos, hemos llegado al final de este conversatorio. Gracias a Dios porque nos permitió estas casi 2 horas de conversar. Ya nos tenemos que ir a casa, ya hace hambre y tenemos que irnos a preparar la Navidad. Muy bien, hermanos, muy buenas noches, Dios les bendiga y hasta mañana, que descansen.